tenemos primero una presentación desde el otro lado del Atlántico. Ignacio de Barbieri, un ingeniero e investigador de Linea de Uruguay, nos va a contar un poco cómo ven la oveja del futuro, que es el leitmotiv del foro de este año, cómo lo ven desde allí, cómo se plantea la mejora genética en una etapa cercana, y después hablaremos sobre la evaluación internacional. Yo creo que damos paso a Ignacio, dejamos tiempo, esperemos que los medios funcionen bien. Y Ignacio, creo que me escuchas, un placer verte. Cuando tú quieras puedes compartir, creo, la presentación y iniciar la misma. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Muy buenas tardes, buenas noches para todos por ahí. ¿Me escuchas bien? Sí, se te escucha perfectamente. Bueno, perfecto. Les cuento que estamos desde Uruguay, desde este rincón de América. Una preciosa tarde del fin de otoño, inicio de invierno, un poco frío, pero no por eso debe ser un lindo día de otoño. Estamos con el doctor Chiapesoni, que junto con él, la doctora Navajas, Ramos y Blumeto, hemos preparado esta presentación que les voy a comenzar a compartir. En este momento. Y antes de comenzar, me gustaría agradecerle a la organización del Foro Nacional del Ovino y en particular a Juan José Arranz por la oportunidad de participar del foro. La idea de la presentación son unos 25 minutos, un poquito más, que va a estar tratando de contar un poquito lo que estamos realizando desde aquí en el marco del proyecto SMARTER, en lo que se refiere a la construcción de esta oveja del futuro. Antes de entrar en particular en lo que a la oveja se refiere, poner un poco de contexto y sobre todo desde nuestro punto de vista, ¿no? Creemos que desde este lugar, desde este rincón del mundo, podemos contribuir con alimento, con fibra para esta demanda mundial creciente que se avisora, y no por ello dejar de agendar un cuidado del medio ambiente con un uso eficiente y responsable, y pensar en conservar estos recursos que hemos heredado y bueno, que podemos después las futuras generaciones, y no perder de vista este contexto de cambio climático en el cual nos encontramos y la mitigación de gases de efecto invernadero. Acá sobre la derecha de la diapositiva presento un par de fotos para aquellos que no conocen Uruguay. Estas son fotos típicas de nuestra producción ganadera, donde tenemos sistemas mixtos, donde están los bovinos, principalmente orientados a la producción de carne, y los ovinos. Estos sistemas son con base pastoril, están en pastizales naturales todo el año, coexisten las dos especies, están al aire libre y con libre acceso a agua superficial de alta calidad. Y en particular, en lo que se refiere al ovino, nuestros productos, nuestros principales productos de los sistemas de producción ovina son la lana y la carne. Lana de alta calidad y, bueno, carne ovina también de alta calidad. Y en este contexto es donde podemos charlar un poco del mejoramiento. Cuando hablamos de esta oveja del futuro, dentro del proyecto nos comentamos un gran grupo de tratamientos y características que esta oveja podría tener: aspectos de resiliencia, de salud animal, como la resistencia a parásitos gastrointestinales, las afecciones podales, que en nuestros sistemas pastoriles son afecciones relevantes. Precisamos una oveja que en estos sistemas pastoriles sea resiliente, tenga una buena reproducción, y acá podemos estar haciendo énfasis en la supervivencia de corderos, en los partos múltiples, en la habilidad materna de nuestras ovejas. No podemos perder de vista la alta productividad, o sea que agendar la cantidad de producto que generamos, y si podemos hacerlo de una manera eficiente es de nuestro interés hacia el futuro.
asociado a cuidado del medio ambiente, como puede ser la reducción del uso de químicos o minimizar o minimizar la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, en un contexto de genética original o adaptada a cada situación, sin perder de vista la calidad del producto. Es una alta producción, pero de una alta calidad, y un animal que pueda tener un comportamiento, expresar sus comportamientos naturales y un gran bienestar animal. Lo cual ha llevado a, cuando trabajamos en 3 razas, que son las razas merino australiano, corrial y merino duni, a estar viendo más de 40 características. Y sin entrar en el detalle de cada una, lo pueden ver con los colores, tenemos características asociadas a la cantidad y calidad de producto, características que para nosotros son más novedosas, como lo es la eficiencia de conversión de alimento, el consumo de este alimento, la emisión de metano, características vinculadas a la reproducción, al temperamento y características vinculadas a la salud animal, principalmente las afecciones podales y los parásitos gastrointestinales, que son las enfermedades más relevantes en estos sistemas. Por lo tanto, estamos hablando de, en esta oveja del futuro, de tener una visión integral del animal. Acá la idea era mostrarles algunos indicadores de nuestros sistemas de producción, de estos núcleos informativos que nos están ayudando a conocer más de estas características de esa oveja del futuro. Estos indicadores son la aparición potencial de estas majadas. Esto es el número de corderos que ellas señalan. Pares sobre oveja encarnerada, estamos hablando del merino australiano, supera el 100%, y el merino duni corre en el eje del 140%. Las mortalidades en estos sistemas rondan el 10%, esto mortalidad de corderos entre el parto y la señalada, o entre el parto y el destete. Y finalmente estamos destetando prácticamente 100% de corderos por oveja encarnerada del merino australiano y superando el 120% de corderos en las razas corrial y merino duni. Y ustedes pueden decir que capaz no están familiarizados con estos indicadores, pero lo que yo les comparto que son muy buenos para nuestros sistemas de producción, y este es el contexto de las majadas que trabajamos pensando en las nuevas características. Estas majadas están todo el año en campo natural, salvo 2 momentos donde pueden acceder a una alimentación preferencial. Cuando les mencionamos todo el año en campo natural, de alguna forma también lo que estamos manifestando es que están sujetas a estreses del tipo climático, del tipo nutricional y también desde el punto de vista sanitario. ¿Cómo son nuestras ovejas en estas 3 razas? Y trabajamos con ovejas que pesan entre 50 y 60 kilos, con condiciones corporales a la encarnerada en el eje de 3 unidades. Usan una importante cantidad de lana. Recuerden que es uno de los productos relevantes de nuestro sistema de producción, y varían en la calidad de la misma, siendo algunas razas como el merino australiano y la merino duni, razas especializadas en una producción de fibra de alta calidad. Cuanto más fina o cuanto menor es este número, el diámetro de la fibra, mayor es el valor de este producto en el mercado. En tanto, la raza Corrier es una raza utilizada como doble propósito, para la producción de lana media y la producción de carne ovina de calidad. Acá, en vez de mirar hacia el futuro, la invitación es a mirar un poquito de dónde venimos para después pasar hacia dónde vamos. Entonces les decíamos trabajar en producción, trabajar en calidad de producto, trabajar en salud de este animal, e ir construyendo esta oveja como un puzzle quizás, en producción, calidad, salud, eficiencia, mitigación de gases de efecto invernadero. Cuando vemos el diámetro de la fibra en una tendencia genética de largo plazo, y yo les mencionaba, cuanto menor es el diámetro, mayor es el precio que se logra. Lo que hemos hecho en tratamiento genético es disminuir drásticamente el diámetro en los primeros 10 años de este siglo, en estas majadas experimentales, para después mantenerlo. Todo asociado a un aumento en la cantidad de producto, sobre todo en la segunda parte de estos 20 años, y también acompañado en otra tendencia genética, que es el peso del cuerpo de estos animales, un drástico aumento del peso del cuerpo. O sea, cuando hablamos de productividad y calidad, mejoramos la cantidad de producto en esta oveja pensada hacia adelante,
y de un producto que vale más, como es la lana cuando baja el diámetro de la fibra. Pero no solo eso, también se ha agendado el tema salud, por ejemplo, a través de la resistencia a parásitos gastrointestinales, y después de comenzar a trabajar en la tendencia genética, y estos son la utilización de herramientas disponibles, cómo nos permiten evolucionar favorablemente en más de una característica de interés para la construcción de esta oveja. O sea, tenemos un animal que es más grande, que produce más peso, que produce más lana, de mayor valor, y a su vez tiene algunas características desde el punto de vista de salud animal muy interesantes. Un camino pensando hacia adelante es, aumentamos el ingreso por la cantidad y calidad del producto, pero también podemos pensar en bajar los costos a través de la eficiencia del uso del alimento. Y acá, tratando de no ser reiterativo con lo que les estuvo presentando la investigadora Pilar de Frutos en la mañana de hoy, trabajamos en eficiencia a través de la medición del consumo del alimento y esto es el consumo del alimento en comederos individuales. Esto es una plataforma de fenotipado ovino que es automatizada, y el pesaje de los animales desde el punto de vista a nivel diario durante un periodo de tiempo. Esto es lo que se llaman las pruebas de eficiencia-conversión y nos permiten caracterizar nuestros animales y saber de alguna forma cuáles comen más, cuáles menos, para determinados pesos, determinada ganancia de peso vivo, y poder así calcular la eficiencia-conversión del alimento. De forma paralela, ponemos otra variable nueva que estamos trabajando en estos últimos años dentro del proyecto SMARTA, es la medición de emisiones de gases como el metano o el dióxido de carbono. Esta medición se hace durante la prueba de eficiencia-conversión sobre el final de la misma en 2 oportunidades. Y a partir de este momento me gustaría compartir un vídeo con ustedes. El actual contexto, marcado por una demanda creciente de alimentos y fibras naturales a nivel mundial, nos motiva a producir cada vez más. En este mismo contexto, existe también una preocupación creciente por los animales vinculados a la producción de carne y lana, por los procesos productivos, por las personas que son parte de estos procesos y por el cuidado y conservación del medio ambiente. Uruguay es un país agroexportador donde la actividad agropecuaria representa el 7,7% del PBI total. Se reportan alrededor de 70.000 puestos de trabajo que corresponden al sector primario ganadero. Los animales que producen carne y lana viven al aire libre y se alimentan de pasturas naturales, con libre acceso a agua de calidad. Estos animales, de los cuales conocemos su historia, su origen genético, se manejan acorde a buenas prácticas de manejo, fortaleciendo la relación humano-animal y minimizando posibles situaciones de estrés. Para potencializar los diferentes beneficios de estos sistemas de producción, se considera que los animales deben ser eficientes y resilientes, y las prácticas productivas deben apuntar a conservar el medio ambiente sin perder de vista sus fines productivos. INIA, junto a otras instituciones, genera y adapta tecnologías innovadoras para apoyar el desarrollo sostenible del sector agropecuario. En 2018, comenzamos varios proyectos con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de la producción ganadera. De esta forma, se generan conocimientos y herramientas para caracterizar y conservar las propiedades medioambientales de los sistemas de producción. Por eso, se investiga en la identificación de ovinos eficientes, resilientes y con alta productividad. Es así que se miden aproximadamente 40 características relacionadas a la producción y calidad de carne y lana, a la eficiencia de conversión del alimento, a la emisión de gases efecto invernadero, el temperamento, la salud y la reproducción. Esta información se mide en las razas Merino Australiano, Merino Dunny, Corriedale y Texel.
Para la determinación de la eficiencia de conversión del alimento y medición de emisión de metano y dióxido de carbono, INIA creó una plataforma de fenotipado intensivo. Anualmente se realizan 6 pruebas que permiten la evaluación de 600 corderos por año. En estas pruebas se mide en cada animal, de forma diaria y automática, su consumo, comportamiento ingestivo y peso corporal, para así calcular la eficiencia de conversión. En paralelo, se realizan 2 mediciones de emisión de metano por prueba y por animal. La vasta información relevada es utilizada para caracterizar fenotípicamente a nuestros animales y es la base para generar parámetros genéticos nacionales y establecer la conveniencia económica y ambiental de incluir las nuevas características en los planes de selección genética. Bueno, continuamos y pasamos a compartir algunos resultados. Tenemos desde el punto de vista de la eficiencia y emisión algunos trabajos sobre fenotipos contrastantes de estas características como la eficiencia-conversión. Recordemos, y esto seguramente estuvo mencionado en la mañana de hoy, que calculamos la eficiencia-conversión como la diferencia entre lo que un animal come realmente y lo que debería comer para su nivel de producción y su peso actual. Compartimos que en estas gráficas se presenta el consumo esperado con el consumo real para cada animal de las 3 razas, y les cuento que estos puntitos rojos de la parte superior son los animales que consideramos un poco menos eficientes, y estos puntitos verdes en la parte inferior son aquellos que consideramos más eficientes, o sea que comen menos de lo que deberían para ese nivel de producción. Y en las 3 razas podemos detectar estos animales independientemente del nivel de consumo que cada uno de ellos tenga. Quizás vamos a la raza merino australiano, que es donde más animales tenemos evaluados, dentro de un total que van cerca de 1.800 animales evaluados. Y les contamos que cuando comparamos entre estos animales eficientes, más y menos eficientes, no hemos encontrado diferencias en lo que es el área de ojo de bife, o la muscularidad, o el espesor de grasa de los animales, la ganancia de peso vivo o su peso vivo, la condición corporal al año de vida, la producción o calidad de lana, y tampoco diferencias en una variable de salud como es la resistencia a parásitos gastrointestinales. Esto es en el primer año de vida de los animales, y recordamos que nuestras ovejas producen en sistemas pastoriles, entonces se evaluó en ellas, en las que son más y menos eficientes, se compararon variables productivas, en su segundo y tercer año de vida en respecto a peso vivo, peso de vellón, diámetro de la fibra y condición corporal, y también algunas variables reproductivas como la fertilidad, la prolificidad, la aparición y los kilos de cordero destetado por oveja encarnerada. Y la novedad, y estos son resultados preliminares, es que no encontramos diferencias en estas ovejas que fueron catalogadas jóvenes, cuando eran jóvenes, como diferentes en términos de eficiencia, las más y menos eficientes. ¿En qué encontramos diferencias? En el consumo del alimento, los más eficientes comen menos que los menos eficientes, en una conversión estimada como kilo de alimento por kilo de producto, también los más eficientes tienen una conversión mejor, tienen un comportamiento diferencial, estas son cosas que ya han sido reportadas previamente, y la emisión de metano también es menor en estos animales más eficientes. ¿Qué dimensión tienen estas diferencias? Bueno, en tema de consumo del alimento, el consumo de materia seca, los más eficientes están consumiendo en el eje de 20-23% menos que los menos eficientes, y en términos de la emisión de metano como gramos por animal por día, los más eficientes están teniendo una emisión menor en el entorno de un 6%. Ahora, no es mi objetivo que ustedes lean todo lo que está en esta diapositiva, y pido disculpas por poner tanta información, pero rápidamente saltamos que cuando evaluamos el tema metano como variable, vemos que los animales de mayor peso vivo y mayor ganancia tienen una mayor emisión, consumen un poco más y también podrían ser menos eficientes, o sea, es concordante con la información previa. Y acá continuamos lo que es el agregado de información para trabajar a esta oveja del futuro. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta?
O sea, tenemos la caracterización de la variable, evaluamos los grupos contrastantes y en esta diapositiva lo que presentamos son unos parámetros genéticos que se están generando, por ejemplo, desde el punto de vista de la heredabilidad. Vemos la eficiencia de conversión, el consumo o la emisión de metano y también lo que es la producción de lana, heredabilidades medias a bajas. Y cuando vemos las correlaciones entre ellas, vemos que la eficiencia de conversión, evaluada como consumo residual del alimento, está presentando una correlación genética de media alta con el consumo del alimento, o media alta con la emisión de metano, así como el consumo con la emisión de metano. Y destacamos que en paralelo no estamos viendo correlaciones importantes desde el punto de vista genético entre la producción de lana, evaluando una de las características de productividad, con estas variables de eficiencia, conversión, consumo o emisión de gases de efecto invernadero. Esta es nuevamente una diapositiva que tiene mucha información. Me vuelvo a disculpar y prometo que es la última con esta cantidad de información. Y no les pido que se concentren en estos números, sino en que acá lo que comparamos fue dos líneas genéticas que son divergentes en su resistencia a parásitos gastrointestinales, la línea resistente a parásitos y la susceptible. Las evaluamos con y sin parásitos y lo que obtuvimos es que no hubo diferencias en la eficiencia de conversión, en el consumo o la ganancia de peso. Por lo tanto, podemos trabajar los dos temas de forma conjunta sin ir en contra uno del otro. Y acá hablamos de lo que es la resistencia a parásitos gastrointestinales y la eficiencia de conversión del alimento. Hay un segundo estudio con más animales que confirma lo del primer trabajo, donde ninguna variable de eficiencia de alimento o emisión de gases se correlacionó con lo que es el desvío esperado en la progenie o el valor de cría para la resistencia a parásitos gastrointestinales. Y hasta aquí son todo buenas noticias. Y acá es una diapositiva para mostrar la importancia de la forma de trabajo que se ha dado dentro del proyecto SMARTER, donde hay una visión integral de este animal. Entonces, por ejemplo, yo les contaba que ha habido un importante descenso en el diámetro de la fibra, lo cual es una muy buena noticia. Es un aumento o un agregado de valor al producto final. Ha habido un aumento en estas majadas, por ejemplo, merino, en lo que es el peso de vellón, o sea, una mayor cantidad de producto. Ha habido un incremento en el peso vivo de estos animales, lo cual es muy importante y aumenta el retorno. Y ha habido un descenso interesante y nos prende una luz amarilla en lo que es la condición corporal. La condición corporal en nuestros sistemas pastoriles es una herramienta muy importante para manejar el estado y la nutrición de esta oveja a lo largo del año y darle características de resiliente para poder sobreponerse a distintos tipos de estreses. Entonces, este tipo de trabajos con una visión integral, como lo hace el SMARTER, nos permite evaluar un gran número de variables de estos animales y conocer qué pasa cuando decido tomar un camino en nuestros objetivos de selección, por ejemplo. Este es un trabajo que está realizando la doctora Zuli Ramos y si sumamos un poco más de información, tenemos lo que son las correlaciones, los parámetros genéticos en variables productivas y reproductivas, y si vamos hacia el final, vemos que estas tendencias fenotípicas que observábamos se están confirmando desde el punto de vista de la correlación genética, donde la selección, por ejemplo, por un menor diámetro de la fibra puede estar asociada a una menor condición corporal, una correlación favorable del peso de vellón o de lana con la reproducción y una favorable con el peso vivo con la reproducción. Entonces volvemos al inicio, hicimos un panorama del trabajo en producción, en calidad de producto, en lo que ha sido incorporar mediciones de eficiencia, de metano y algunas consideraciones sobre temas de reproducción y salud y cómo mover una característica puede afectar otra característica en la oveja del futuro. Y podemos resumir en 3 grupos de variables, las de producción, las de resiliencia y la de eficiencia, donde se están generando muchos conocimientos y herramientas en lo que es caracterización fenotípica, herramientas en genética cuantitativa, genómica o biomarcadores, como el trabajo que se realiza en la Universidad de León y el CSIC, que es muy interesante y imagino están al tanto de él. Y el uso de estas herramientas, pensamos, nos puede ayudar a construir esta oveja del futuro.
sin perder de vista el sistema de producción, que es muy diferente, por ejemplo, lo que puede ser el de España con el de Uruguay o con el de otras partes del mundo, y para definir cuál es la oveja del futuro en cada uno de estos lugares o qué características debe tener. Y también, para finalizar, comparto algo del trabajo en el sistema de producción. O sea, estamos evaluando el animal, pero también el ambiente donde este animal va a estar produciendo. Y brevemente comparto, este trabajo en el ambiente se trata de estudiar la huella ambiental que nosotros con nuestros sistemas de producción estamos dejando, estudios de biodiversidad para mantenerla o mejorarla, de la integridad ecosistémica de nuestros ambientes, de nuestros sistemas de producción y la conectividad paisajística, estudiar el stock de carbono y la calidad del agua. O sea, una visión también integral del sistema de producción incorporando el ambiente, además de observar la oveja que queremos tener para el futuro. Como mensajes finales, creemos que al pensar en la oveja del futuro podemos tener una visión integral, que es un interés compartido de los ganaderos, de la sociedad en general, de los mercados y los gobiernos, que hay herramientas disponibles y hay en desarrollo otras, como las que se están generando en el proyecto Smarter, y que la genética en este partido puede jugar un rol importante. También sabemos que existen mercados dispuestos a valorizar los productos de esta oveja y que no es fácil hacerlo de forma solitaria, sino que es un camino a transitar de forma conjunta, es un desafío en conjunto para investigadores, ganaderos, la industria y los gobiernos. Así que bueno, para ir terminando, desde Uruguay, nuestro agradecimiento por su atención y por la oportunidad de compartir este ratito con ustedes. Muchas gracias, Ignacio. No sé si tenéis alguna pregunta rápida o, dada la hora, podemos pasar. En cualquier caso, Ignacio, quiero agradecerte la capacidad de síntesis y creo que a todos nos viene bien el tener un punto de vista distinto del que nosotros tenemos y ver cómo desde el otro lado del Atlántico y en otros sistemas de producción, pues no se persiguen cosas tan distintas, aunque, como bien dices, deberían ser adaptadas o tienen que ser adaptadas a cada medio. ¿Alguna pregunta que queramos hacer a Ignacio? Si no, lo despedimos agradeciéndole el esfuerzo de esta conexión y, desde luego, ha ido perfecto desde el punto de vista de escuchar. ¿Ninguna pregunta tenemos? Pues nada. Muchas gracias, Ignacio. Y un placer tenerte como de costumbre. Gracias. Muchísimas gracias. Desde la última parte que se va a abordar, que hace referencia sobre todo a otro capítulo de Smarter, que es el de la evaluación genética internacional y qué aspectos nos puede ayudar a mejorar nuestros ovinos. Hay o va a haber dos partes, una pequeña presentación por parte de Jean-Michel Astruc, que es un investigador del IDEL, el Instituto del Élevage francés. Él trabaja fundamentalmente en ganado ovino y en menor medida en caprino, y es el coordinador de ese grupo de trabajo de Smarter, y nos va a contar un poco qué actividades se están desarrollando de cooperación internacional, cómo evidentemente pueden beneficiar a los distintos sistemas y los distintos programas de mejora genética, y después pues, tendremos la oportunidad de que los otros participantes de Smarter, Neiker, Eva Ugarte está por ahí, Ovigen, Asafe, Fernando Freire, nos cuenten un poco cuál puede ser la aplicación que tiene, o cuál es, porque en algunos casos ya tenemos resultados, de posibles aplicaciones y posibles ventajas, inconvenientes si los hay, dificultad de desarrollar bases de datos conjuntas o de cumplir determinados requisitos para siempre compartir información. Es un aspecto delicado, tanto porque el formato tiene que estar unificado como que luego la información pues no deja de ser poder, al fin y al cabo, poder de decisión. Y va a ser un poco la filosofía. Creo que Jean-Michel está conectado. ¿Me escuchas bien, Jean-Michel? Sí, te escucho bien.
¿Y tú me escuchas bien? Perfectamente, se te escucha muy Bueno. bien. Y yo creo que puedes empezar a compartir pantalla para ver si... Ok. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Ves las diapositivas? ¿Sí? Sí, pero no te vemos todavía en pantalla completa. Ahí. ¿Y aquí? Perfectamente. Ahí Y estamos la ya. diapositiva se pasa. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecerles para invitarme a participar a esta mesa redonda dedicada al proyecto Smarter. Y te agradezco especialmente, Juan José. Entonces, yo soy Jean-Michel Astruc del Instituto Técnico de la Ganadería en Francia, digamos IDEL, y voy a presentar un grupo de tareas que se focalizó sobre las herramientas prácticas para la selección, focalizando especialmente sobre los beneficios de la cooperación internacional y de la armonización. Y voy a presentar hoy los principales logros de este Work Package. Bueno, de una manera sintética, el objetivo del Work Package 6 es de contribuir a un progreso genético más rápido para la resiliencia y la eficiencia, que son las características importantes de Smarter en pequeños rumiantes, y eso a través de una mayor cooperación internacional. Y de manera más concreta, tuvimos que producir recomendaciones para el fenotipado de la resiliencia y de la eficiencia. Tenemos que proponer de manejar los intercambios de datos interpaíses para hacer la cooperación internacional. También de optimizar la utilización de las herramientas genómicas. Y en otra tarea estaba dedicada a las evaluaciones genéticas internacional, entonces combinando datos de varios países. También un objetivo de proponer una iniciativa internacional para en el futuro una evaluación entre países. Y una otra tarea relativa a la relación costo-beneficio de las evaluaciones internacionales. Fue responsable de este Work Package con un compañero de Irlanda que se llama Donna Berry. Había 16 socios participantes en este Work Package, incluido, bueno, no Universidad de León, pero Necker y también Obigen. Bueno, voy a hablar de un poquito de todas estas tareas. La primera es la armonización de los fenotipos, genotipos y pedigrí para facilitar las evaluaciones internacionales. Estaba un poco el inicio del proyecto y trabajamos sobre una encuesta sobre los diferentes programas de selección y evaluaciones genéticas de entre los socios y países de Smarter, con 19 razas y países concernidos. Trabajamos también sobre acuerdos para intercambiar datos, especialmente datos de pedigrí, de fenotipo y de genotipo, y hemos firmado 10 acuerdos de este tipo, y este tipo de acuerdo puede ser un modelo para el futuro. Hemos trabajado sobre la definición de formato de fichero para intercambiar los datos, también con la codificación de las razas. Bueno, en primer lugar las razas de Smarter, pero estaría posible de utilizar esta codificación de una manera generalizable en ICAR. Y hemos intercambiado datos genómicos y hemos trabajado, especialmente los compañeros de Irlanda, sobre las diferencias de frecuencias alelíticas entre países con una
algo más concreto en este trabajo. Y hemos empezado y vamos a trabajar en el año próximo sobre recomendaciones sobre los fenotipos de resiliencia y eficiencia, de manera que se puede ser medidos de una manera armonizada entre países. Y voy a empezar con esta parte que será trabajado en los próximos meses. Y actualmente vamos a trabajar sobre diferentes paquetes de características. Un primer paquete sobre las características de eficiencia, con la parte sobre la eficiencia alimentaria y la parte sobre las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, el objetivo está de producir recomendaciones para que los países conozcan cómo medir y tengan ejemplo de medición de estas características. Vamos también a producir recomendaciones sobre las características de resiliencia con las cuatro partes que son en SmartEarth. La primera parte es sobre la salud y resistencia a las enfermedades, principalmente la resistencia al parasitismo, los aplomos, los mastitis. Después una parte sobre la supervivencia del feto y del joven, con todo lo que es aquí en la derecha, la mortalidad perinatal, la vigor del joven, la facilidad de nacimiento, etc. Una parte sobre la adaptación y el comportamiento de la oveja o del cordero, por ejemplo, la reactividad de la madre al parto, también el aislamiento social y todo lo que se puede decir sobre el comportamiento basado sobre el trabajo que fue implementado en SmartEarth. Y la longevidad, que es la cuarta parte de características de resiliencia. Y también es que estaba en SmartEarth, lo que es importante, creo, es de producir recomendaciones sobre cómo documentar el ambiente y el medio. Por ejemplo, las raciones alimentarias, también la meteorología, que es algo que fue trabajado en un proyecto que se llamaba ISAGE, en donde España es muy focalizado también. Y bueno, entonces están todas esas características, incluso el ambiente o el medio, que van a ser trabajados. Una otra parte de la primera parte del paquete es el de trabajar sobre la producción de un panel óptimo de marcadores. Por eso había intercambio de chip de diferentes países que veis, de Irlanda, ovino de carne, de Inglaterra, de Escocia, bueno, del Reino Unido, ovino de carne también. También de Uruguay, con la raza Texel, y se puede ver que la raza Texel en este estudio viene de 3 países, Irlanda, Reino Unido y Uruguay. Y también oveja de leche de Francia y España, los 5 razas lecheras de Francia y los 3 razas lecheras de la Lacha. Y el objetivo está de identificar marcadores informativos entre poblaciones y países, entonces entre estas poblaciones, y con una aplicación práctica estaría de contribuir al desarrollo de un panel de SNP en ovino que puede ser óptimo entre las diferentes poblaciones estudiadas. Entonces, es la mayor parte de las primeras tareas. Las segundas tareas es la evaluación genética y genómica entre países, y estaba
hecho con 3 casos de estudio, uno en oveja de leche, uno en oveja de carne y uno en cabras. Empiezo con las ovejas de leche porque concierne España y Francia y estaba hecho con las razas del País Vasco, de Lacha, de la parte española, y de Manège, de la parte francesa, porque hay una historia de intercambio de machos, de inseminación entre los dos países. Y, por ejemplo, hemos visto cerca de 400 machos de Manège, de inseminación de Manège en la raza Lacha cara rubia, de Manège tête rousse en Lacha cara rubia, y 73 machos de inseminación de Manège tête noire en Lacha cara negra. Y estos intercambios se produjeron desde los años 2000. Y hemos trabajado, cuando digo hemos, no soy los compañeros, por ejemplo, aquí están los compañeros de Neiker y también de INRAE, con Andrés Ligara y Carolina García Vacino. Han trabajado sobre las características de la producción lechera y implementaron evaluaciones dentro colores, es decir, entre Manège tête rousse y Lacha cara rubia y Manège tête noire en Lacha cara negra. Los principales logros son en un artículo que ha aparecido hay un mes o 2 meses, un mes, que veis en la parte a la derecha, y como principales resultados podemos decir que hemos estudiado la conexión entre las razas con una CP entre razas que muestra la cercanía entre Lacha cara rubia y Manège tête rousse, que está más o menos importante porque los colores a la izquierda se mezclan, y en la Lacha cara negra y la Manège tête noire la cercanía es un poquito menos grande porque había menos intercambios de inseminación. Pero cuando han estimado la correlación genética entre los dos razas dentro colores, vimos que las correlaciones son 0.7 en los dos casos. Entonces es una correlación que no está tan grande que lo que vimos en bovino de leche, de leche, por ejemplo. Pero bueno, está interesante para hacer una evaluación entre países. En el caso de oveja de carne, en el Reino Unido, entre Reino Unido y Irlanda, se estudia sobre las razas Texel, Suffolk y Charolais, con diferentes características, peso antes del destete, al destete, después del destete, profundidad de músculo y espesor de grasa. Como principales logros, bueno, se ha demostrado que las conexiones entre países, entre Irlanda y Reino Unido, estaban bien establecidas, y se ve con correlaciones genéticas globalmente elevadas. Se puede ver a la izquierda, a la derecha, entre 0.8 y 0.9. Pero hay una característica en las que la correlación es muy baja, 0.4, y es probablemente porque las dos características, peso al destete en Irlanda y peso a 8 semanas en Reino Unido, no está exactamente el mismo. Entonces quizás es la razón por qué hay una tan baja correlación.
En este trabajo había también un trabajo sobre los beneficios predichos de un esquema común y una evaluación común, ¿no? Que bueno, según la característica, puede ser de un aumento de entre 3 y 20% del progreso genético y del retorno también en términos de euros. Selección conjunto frente a una selección dentro países. Y para las cabras se fue con 2 razas, la alpina, la Saanen, y 4 países, Canadá, Italia, Francia y Suiza, con los caracteres lecheros, leche y también grasa y proteína, y la conformación de la ubre. Se vio que sobre la morfología de la ubre había fuertes correlaciones genéticas entre países, cerca de 0.8, 0.9, pero curiosamente sobre las características lecheras había muchas dificultades para estimar. Las compañeras que hacen la estudia tuvieron muchas dificultades para estimar las correlaciones genéticas. Y bueno, está muy interesante porque estaba una manera de pensar cómo estaría posible de mejorar, porque las razones posibles son que los fenotipos son diferentes, entonces es una razón porque está importante de armonizar los fenotipos. Quizás hay poco conexiones con intercambios más o menos unilaterales, entonces en cabra de Francia hacia los otros países. Quizás también el número de fenotipos y de pedigrís es desequilibrado entre países, o quizás es una combinación de todas esas razones. Pero está muy instructivo para recomendaciones para el futuro. Bueno, estaba para las evaluaciones entre países y después de eso tuvimos un trabajo sobre cómo puede ser la evaluación internacional en la práctica en el futuro. Es un deliverable del proyecto y aquí el objetivo es de proponer un modelo operacional y económico para una evaluación internacional de rutina en el futuro. Entonces no está de poner en plaza, pero está más de pensar y de proponer recomendaciones. Entonces estas recomendaciones pueden ser basadas sobre las realizaciones en las otras tareas, las lecciones de las tareas precedentes, cuáles son las soluciones técnicas que pueden ser propuestas, conociendo las problemáticas de conexiones, de armonización de los fenotipos y también del equilibrio del tamaño de las poblaciones, de las diferentes poblaciones. Y también tuvimos una encuesta, y es bueno, una parte importante de esta tarea. Tuvimos una encuesta, y hicimos una encuesta que fue conducida por ICAR entre los diferentes países SmartAir para estimar la voluntad de los países de compartir datos y sobre las expectativas e inquietudes relativas a las evaluaciones internacionales en las diferentes razas. Bueno, los principales logros son, si veamos los resultados a la izquierda, que es la voluntad de compartir los datos. Y en la encuesta había los 3 datos: pedigrí, performancia, fenotipos y genotipos. Y los resultados que son mostrados aquí son los de todos los países de SmartAir. Y se puede ver que hay entre 65 y 80% de todas las respuestas, las
100 y 80 respuestas que son de acuerdo o totalmente de acuerdo para compartir datos. Seguro con un cuadro legal, con firma para saber qué se puede hacer con los datos. Seguro que hay uno, eso es importante. Pero para una evaluación internacional, los países son mayormente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si vemos a las respuestas de España, que son 10, el porcentaje es entre 80 y 90%, es decir, más que las medias de las respuestas de Smarter. Entonces, hay una voluntad de compartir los datos y los datos de pedigrí, de fenotipos y de genotipos. Ahora, con las expectativas, cada persona que respondía debe proponer un ranking de las expectativas que fue propuesto, y aquí en todos los países Smarter las dos primeras expectativas son el beneficio para los programas de mejora y para los criadores. Bueno, los dos son más o menos la misma cosa. Después hay el interés de tener una colaboración internacional y redes de trabajo. El reconocimiento internacional, que en cuarta posición. Finalmente, los beneficios económicos no son los primeros expectativos, y la parte más técnica, que son los intercambios justos, no son no son en las primeras posiciones. Y cómo se posicionan las respuestas de España aquí es un poco diferente del conjunto de Smarter. Por ejemplo, en España la primera expectativa es la colaboración internacional y redes de trabajo, que yo creo es muy importante entonces. Y los intercambios justos son después. Y bueno, después el beneficio para los criadores, etcétera, etcétera. Y lo que estaba importante también estaban las preocupaciones. Bueno, si hubiera una evaluación internacional, ¿cuáles serían las preocupaciones más importantes? Para todos los países, la más importante es una repercusión desequilibrada de los beneficios entre los países. Entonces, si hay un país que trae mucha datos, mucha información, podría ser una repercusión desequilibrada frente a un país que puede traer solo algunos datos. Después, la pérdida de independencia en el proceso de la evaluación genética. Y esta preocupación es la mayor que en España. Entonces, los dos mayores son las mismas en España que para toda Smarter. Y es importante, es la pérdida de independencia. Yo creo que si había una iniciativa internacional, estaría realmente muy importante de hacer que no hay pérdida de independencia de las diferentes equipos de recerca, de investigación sobre el proceso de evaluación. Después hay el problema que estaría demasiado costosa para el sector de pequeños rumiantes que, bueno, tienen menos dinero quizás que las vacas. Podría promover unas pocas razas comerciales y desventajar razas locales. Eso es algo que es no en las primeras preocupaciones, pero que es importante. Y al final hay la pérdida de vínculos genéticos entre países. Es una problemática técnica, no es una problemática política, pero técnica, y es
en la última posición, pero no para España, en lo que esta preocupación es la segunda preocupación a igualdad con la repercusión desequilibrada de los beneficios. Y bueno, y para acabar, la última tarea concierne el costo-beneficio de una evaluación internacional. El objetivo de la tarea estaba de cuantificar la relación costo-beneficios de una evaluación internacional. Había un trabajo realizado principalmente en Irlanda sobre la construcción de unas herramientas que fue desarrollado para cuantificar el beneficio de los intercambios de materiales genéticos a nivel internacional, y fue implementado con un estudio de caso un poco diferente del corazón de SMARTER. Es un estudio de caso entre Irlanda y Nueva Zelanda, y con la potencialidad de acelerar el progreso genético y económico cuando importamos genética de Nueva Zelanda, de razas de Nueva Zelanda. Y la conclusión es que es posible de acelerar el progreso genético y económico hasta 400% si pensamos bien la manera de importar la genética. Y aquí se muestra. Sí, no sé si veis bueno, es importante, la curva azul está el statu quo, el programa actual, y las dos curvas verde, la verde más, bueno, una de las verdes es con lo que se produce cuando hay importación de machos exóticos, entonces desde Nueva Zelanda, y la otra curva verde es no hay importación de machos exóticos, pero una parte de los ganaderos en selección son menos conservadores, pero intensifican la selección. Bueno, no sé lo que es la significación exacta, pero yo comprendo que si hay un esquema de selección más eficaz con ganaderos que son más activos en la selección. Entonces, el hecho que algunos ganaderos sean más activos en la selección tiene el mismo resultado que importar machos de Nueva Zelanda. Y si todos los ganaderos son bien involucrados en la selección, hay un progreso genético todavía más importante. Entonces, es decir que es importante quizás de importar genética de fuera, pero parece más importante de implementar un programa de selección más eficaz. Y para resumir en síntesis, bueno, se puede decir, después de 3 años de SMARTER, que tenemos un sistema de identificación y formatos de ficheros para intercambiar datos que está construido. Hay conexiones dentro de los casos de estudio que existen en algunos países, pero es posible de mejorar. Por ejemplo, lo que hemos visto en el caso de Manesh y de Lacha, estaría mejor que hubiera intercambios menos unilaterales, pero en los dos censos. Globalmente hay correlaciones bastante fuertes entre países y es posible de tener un beneficio genético acelerado gracias a la cooperación internacional. La voluntad existe para poner en práctica evaluaciones genéticas, y yo creo que estaría posible de proponer una iniciativa, no poner en plazo en un primer lugar, pero proponer una iniciativa internacional que se puede ser propuesta. Y actualmente en construcción son las recomendaciones para medir la eficiencia y la resiliencia,
que me parece muy importante para el futuro, porque si hay población de referencia internacional, estará muy importante que los datos sean medidas de manera armonizada entre países. Bueno, entonces, muchas gracias. Espero que ha comprendido lo que he dicho, porque mi español es un poco aproximativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Michel. Muchas gracias por la excelente presentación. Yo creo que ahora, y para terminar, vamos a intentar ser rápidos y eficientes. Si Fernando, Eva, nos comentáis un poco ya estamos. Bueno, eficientes no sé, pero resilientes. Estamos siendo, por lo menos los que hay aquí, sí. Jean-Michel, si quieres puedes dejar de compartir la pantalla y te vemos, en cualquier caso, en todo el tamaño y estás casi como nosotros aquí dentro de la sala. Bien, ¿está bien por aquí? Sí, perfecto, así. Yo creo que nosotros tenemos, creo que Jean-Michel nos ha contado un poco las oportunidades, los beneficios, también los posibles contraprestaciones que puede tener una evaluación internacional y un aspecto de compartir datos e información. Y dentro de los participantes de Smarter, pues hay dos razas, una de ellas que ya tiene datos y que nos ha comentado un poco Jean-Michel, que es las distintas poblaciones, pero bueno, la raza Lacha, cuya genetista es Eva Ugarte, y después hay una raza transnacional que tiene una importancia pues realmente grande en diferentes países, que es ASAF, que aunque no participa de una manera muy directa en esta actividad, sí que creo que puede tener realmente interés en que existan unos esfuerzos de evaluaciones internacionales, porque esto puede suponer una clara ventaja desde el punto de vista del comercio de animales, de genética al fin y al cabo. Y creo que nos podéis contar un poco, en tu caso, lo que tenemos y compartirlo. Sí, en primer lugar, agradeceros que os hayáis quedado, porque siempre es un poquito más de compañía, si no íbamos a estar los de siempre y íbamos a contar a lo mismo de siempre. Bueno, yo, en relación a lo que ha comentado Jean-Michel, nosotros desde luego tenemos claro que la evaluación internacional tiene que ser el próximo paso, ¿no? Para nosotros es una cosa natural. Llevamos ya trabajando con la Manés, que para nosotros es la equivalente a la Lacha, pero en Francia muchísimo tiempo. Llevamos nosotros, sobre todo, incorporando semen en la raza Lacha también muchísimo tiempo, y realmente la evaluación internacional es la mejor manera para saber realmente cómo la genética, en este caso nosotros importamos más, cómo la genética francesa se va a comportar realmente en nuestras condiciones, ¿no? Una vez dicho eso, es verdad que en el Smarter yo creo que una parte importante que hemos conseguido ha sido poder poner en evidencia que la evaluación internacional es posible, que se han puesto las metodologías y se han optimizado las metodologías para poder hacer eso. Pero otra cosa que me parece a mí también muy importante es que hemos visto también los inconvenientes, ¿no? Y muchas veces los inconvenientes son cosas que son obvias, pero que hasta que te empiezas a trabajar no te das cuenta, ¿no? Inconvenientes que empiezan con la identificación de los animales. Por supuesto que todos los animales que han venido identificados, pero cuando nosotros íbamos a meterlos dentro de nuestra base de datos, nuestro espacio para el crotal, os pongo un ejemplo, era de 5 posiciones y nos venían con 10. Eso había que modificarlo. Pero claro, si no tienes un sistema de trazabilidad, vete ahora a buscar qué machos son y para que realmente sepamos que son los mismos. Es decir,
Es una cosa que se habla muy fácilmente, pero cuando te pones a trabajar con ellos, pues te das cuenta de que es complicado. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cuando estamos hablando, y nosotros estábamos hablando de leche, la leche que calculaban ellos no era la misma leche que calculábamos nosotros. Es decir, hemos tenido que hacer también estudios para ver si realmente nosotros calculando nuestras producciones de la manera de ellos nos salía lo mismo y ellos de la misma manera, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta, por un lado, de lo que es factible hacer, es nuestro siguiente paso, pero es cierto que hay que también ser realista y que todavía nos quedan pasos, ¿no? Otra de las cosas que nosotros, por ejemplo, nos estamos dando cuenta es lo que ha dicho antes ya Michel, que realmente estamos en condiciones de poder hacer una valoración internacional. Os sabéis, tenemos aproximadamente 400 machos que tienen hijas allí y tienen hijas aquí, pero allí tienen muchas más hijas que aquí y, en cambio, ellos no tienen machos nuestros con hijas allí. Eso crea un desequilibrio que hace que las evaluaciones pues, no sean todo lo buenas que deberíamos de ser, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con que a la hora de implantar, pues por un lado, tenemos que reforzar todavía las conexiones. O sea, esos 400 machos pues suponen, bueno, pues nosotros machos de inseminación con hijas registradas tendremos alrededor de 1.800, 2.000. Parece que es una proporción bastante importante, pero todavía no es lo suficiente para crear relaciones sólidas, sobre todo porque el número de hijas que esos machos tienen en nuestras condiciones es muy pequeñito, claro. Traemos el semen fresco, traemos lo que se puede. Entonces, otra cosa que nos hemos dado cuenta es que el hecho concreto de poder incorporar semen en las condiciones de nuestro sistema de producción y que estamos utilizando además semen fresco y como estamos inseminando en la misma época, bueno, pues eso también tiene problemas. Es decir, que igual lo que más desarrollado tenemos y lo que más hemos avanzado es en la parte metodológica, teórica, viendo las cosas, planteando los modelos y creando el ambiente y saber que tenemos una herramienta que podemos utilizar, pero luego tenemos cosas prácticas que necesitamos todavía trabajar. Ahora, nuestra apuesta, desde luego, es seguir trabajando, o sea, va a ser nuestro próximo paso. No sé si va a ser dentro de 2 o 3 años, pero llegaremos a hacer una evaluación internacional con la Maneix. Eso no tengo ninguna duda, vamos. Porque para nosotros también nos da mucha certeza, mucha seguridad en saber exactamente esos machos cómo realmente se van a las hijas de esos machos cómo se van a comportar en nuestras condiciones, ¿no? Y también tengo que decir que el haber incorporado la genómica con la información que nos dan los SNPs, pues también ha ayudado mucho a eso, porque tienes otro elemento que te permite unificar información. Y bueno, pues nada más. ¿Has visto ya, Michel? ¡Qué entusiasta! ¿Eh? Perfecto, perfecto. Fernando, no sé si quieres comentar un poco tu punto de vista. Sí, bueno, el punto de vista de la SAF es parecido, pero, bueno, en primer lugar, agradeceros a los 28 valientes que estáis aquí, pues os he contado, hay 28 entusiastas. Nuestro punto de vista es que tenemos la SAF en muchos países, pero no tenemos registros fenotípicos de esos países, es decir, hay algunos núcleos más organizados, se ha vendido semen a muchos países y animales, por ejemplo, Italia tiene un núcleo bastante interesante para compartir información, porque hace control, a través de lo que ha hecho Jean-Michel, es muy importante, el control lechero con la mediación o bajo el paraguas de ICAR, pero luego se ha vendido semen pues, a Estados Unidos, a Chipre, que hay mucha inseminación allí. Sí que tenemos lo que decía Eva, lo que ellos no tienen, a lo mejor tenemos ASAF, mucha información de nuestros machos, de cómo se comportan allí. Nos falta el registro fenotípico. En ese sentido, nos puede ser muy interesante para el futuro de la ASAF, como raza que ha dicho Juanjo, cosmopolita, digamos, que puede ser como una frisona en el ovino lechero, que este marco en el que se diseñe con el paraguas de ICAR y con la ayuda de Smarter y con el diseño que ha hecho ya Michel para luego compartir valoraciones internacionales. Lo que sí
nos están demandando, y puede ser un punto importante de empuje, es la valoración genómica. Es decir, no tenemos el dato fenotípico, pero sí hay países que, con los buenos resultados que tiene ASAF en genómica, están demandando que le valoremos sus animales. Entonces, en la medida que estos animales tienen mucha relación con la población de referencia de ASAF, en muchos de los países que se han exportado, pues sí estamos en esta última parte del proyecto iniciar el ofrecerle una valoración inicial genómica de sus machos y ver un poco qué relación tiene. Como digo, ASAF estaba en este proyecto y Ovigen, pero ninguno de los países que tiene ASAF ha compartido los resultados y no se ha podido hacer lo que han hecho la Lacha con la Malich. Pero creo que sí que tiene, en el marco que se haga, un futuro interesante. Sí, porque ahí hay un aspecto, por ejemplo, si tomas Chipre, como dices, en el cual te pueden pedir la valoración de tus animales aquí, cómo funcionan, pero las condiciones de Chipre, por ejemplo, de temperatura y demás, y para vosotros sería muy, muy interesante tener el feedback, es decir, qué es lo que ocurre con esos animales genotipados en unas condiciones donde la media son 3 grados más de temperatura y la humedad, pues, lo que sea, ¿no? Con un TPI o THI, perdón, elevado. Y eso es una pena, ¿verdad? Porque a vosotros realmente, como una raza muy transnacional, si no global, si transnacional, os daría una información muy relevante. Sí, lo que también puede ser un gancho para cuando hagan esas valoraciones, si le sale como sospechamos que puede salir, que esos países como los núcleos organizados, que en este momento está Italia, y Chipre tiene un camino muy bueno, porque sorprende un país tan pequeño que el ovino lechero que tiene y su organización y el nivel, que luego sí se integren a lo mejor en un control lechero y una valoración a futuro. Entonces, si prueban la genómica es como cuando te regalaban el teléfono, te lo dan y luego ya eres tú que pagas los siguientes. Un caramelo. Sí, tienes peligro de que si no recoges realmente el dato y solamente o sea, quiere decir que si solamente haces la genómica con los datos que tú has recogido aquí, luego como eso no se exprese de la misma manera allí, al final va en contra tuya. No, porque... claro, por eso queremos que luego... porque estás dando una información que a ellos les puede decir, no, tú me dices que esto tiene una expectativa de más 20 y aquí es 0. Bueno, pues... Que podría ser. A ver, las referencias son que producen más, por ejemplo, en Grecia la ASAF que por su clima y en Chipre que aquí. Bueno, ¿no? Pero vamos a comprobarlo, eso es lo interesante. Claro, pero a vosotros también os interesaría, pero muchísimo, ¿no? El decir lo que tú dices, vale, yo te doy, pero tu pago tiene que ser retroalimentar al sistema, ¿no? Exacto. Con los datos, porque al final que tú le cobres un dinero por una valoración es un pago puntual y que no mejora el sistema, le puede dar un poquito de medio, pero si te da sus datos productivos, al final el sistema sigue creciendo y se enriquece. Yo sin duda veo todo ventajas ahí. Bueno, hay otras razas que también están exportando semen, está por ahí Churras, y es la segunda exportación que hace Italia, el hacha pues ahora se han pedido de Gales, quiere decir que el primer pasito está dado y el marco que puede estar generando Jean-Michel puede ser para que en un futuro el que quiera reportar información pues... Pero sí, eso es lo importante es tener un marco como de funcionamiento y empezar a quitarse problemas, como decía Eva, que de repente... Tú crees que todo va a ser muy bueno y de repente ves que la leche no se mide igual en un sitio que otro, que no se puede mezclar, que los números de los animales pues en uno son de una manera, es decir, un formato y una cuestión formal que es fundamental a la hora de mezclar 2 bases de datos. Y saber que los puntos de conformación de la ubre, pues los positivos son positivos y no se mide de derecha a izquierda en un país y de izquierda a derecha en otro. Pues que parecen cosas absurdas, pero que ocurren y con mucha frecuencia. Allí había una pregunta, ¿no? ¿O qué? Allí Rubén me parece que es uno de los 28 irreductibles. Ha sido Fernando. Fernando. Ha sido Fernando. Yo quería haceros una pregunta y la verdad es que no la tenía pensada, me acaba de venir ahora escuchando a Jean-Michel y a Eva, y es lo siguiente. En mi opinión, hacer una evaluación genética internacional, digamos, entre países, puede tener complicaciones logísticas, pero se puede hacer, ¿no? Medimos de la misma manera, establecemos unos protocolos homogéneos que todos respetemos, utilizamos los mismos programas informáticos y hacemos una valoración. Ahora el siguiente paso a hacer una valoración es cómo utilizas los datos que obtienes, y a lo que me refiero es, más allá de hacer una valoración
internacional, una evaluación genética internacional. Esta pregunta casi va más dirigida a los que lo están haciendo ya, que sois Eva y Jean-Michel. ¿Habéis pensado también en ir un paso más allá? Es decir, ¿vamos a utilizar estos datos, estas valoraciones, para establecer un esquema de selección homogéneo? Es decir, ¿vamos a seleccionar sobre los mismos caracteres? ¿Vamos a ejercer la misma presión sobre estos? Y sobre todo, ¿vamos a compartir un criterio a la hora de crear índices de selección que combinen distintos caracteres, distintas valoraciones? Gracias. Bueno, pues es que precisamente acabamos de terminar este año un proyecto Interreg que iba precisamente en ese sentido, en el sentido de poder plantear criterios comunes de selección entre las dos poblaciones, porque una cosa es la parte técnica de genética y el programa de selección, pero también nos damos cuenta que siendo juntos somos mucho más fuertes, ¿no? Porque la problemática que tenemos, desde luego la nuestra, es igual en la Manech que en la Lacha. Entonces, cara a poder hacer un único programa, sí que hemos trabajado mucho y estamos trabajando precisamente en eso, en qué peso le estamos dando en los índices cada uno de nosotros, por qué se lo estamos dando. Por ejemplo, en Manech, que han empezado con la morfología magmaria más tarde que nosotros, están cogiendo nuestro modelo de calificación, nosotros estamos cogiendo lo de ellos para otro tipo de cosas. Es una cosa que no va a ser a corto plazo, porque no va a ser a corto plazo, pero dentro de nuestros objetivos sí que está en un futuro plantearnos una gestión común de los esquemas de selección. De hecho, los ganaderos de Lacha y los ganaderos de Manech han conformado dentro de este proyecto que te he comentado, el AGDI, una asociación común de ganaderos de Lacha y de Manech, y de hecho ya han pedido su primer proyecto juntos y es un proyecto muy pequeñito, pues, pero les han concedido. Pues un poco con la idea de eso, de trabajar mucho, de trabajar más en hacer juntos las cosas y plantear objetivos comunes de selección. Sí. Será a más largo plazo, porque esto, la parte logística y la parte administrativa y tal, tiene su aquel. Pero sí, la idea sí que es. O sea, en el futuro, cuando yo ya no esté trabajando, la idea es que hubiera como una única población, ¿no? Es verdad que eso, el que ellos sean Francia y nosotros seamos España, pues complica el asunto, o sea, porque son muchas veces trabas burocráticas y bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, yo creo que las aplicaciones serán más bilaterales en un primer lugar. Después estará posible que hay una evaluación un poco como Intergul hoy o Interbif, pero en los años próximos serán más cooperación bilaterales, que entonces es un poco diferente de lo que se pasa en vaca de carne o vaca de leche. Pero en el futuro sí hay características que se deben seleccionar sobre las adaptación al cambio climático, el metano, como Nacho de Barbieri explica. Quizás estará obligatorio de tener una población internacional para tener bastante datos, porque podemos hacer un esquema de selección sobre la leche o la ubre porque es, fácil de medir, pero sobre características más difíciles de medir, quizás estará obligatorio de poner en plazo una cooperación más cerca entre países.
Muy bien, ¿alguna hay duda una cosa más? interesante, que el reglamento de programas de cría, ya que se transpuesto a la normativa española del 19, obliga a prestar servicio a las asociaciones que tengas en otros países. Sí. Otra cosa es lo que le cobres, o que desplaces los técnicos, o que la información, pero eso, quiero decir que hay un marco ya en el Ministerio que contempla esa posibilidad. No pensemos en el ovino, en caballo español, que lo tienen todo controlado en todos sus núcleos, y en ovino pues acabará pasando. Mientras nosotros hay asociación reconocida en Perú, en Italia, que yo conozca, y en Bulgaria, así de memoria, pero en otras razas la habrá en el futuro, o la hay y no la conozco, pero ese marco de que el Ministerio aceptaría esos datos para que tú prestes ese servicio, con lo cual todo va encajando en lo que ha diseñado Jean-Michel en el Smarter, que creo que por ahí van los tiros. ¿Alguna duda, alguna cuestión más desde el público? Yo creo que son las 9, casi, es un buen momento. Daros las gracias de nuevo. De levantar la mano. Bien. Tenemos que cortar. Hasta aquí, no podemos daros más la palabra. Muchas gracias por asistir. Jean-Michel, mil gracias de nuevo y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un placer para mí también. Muchas gracias.